¿Por qué no ir de la mano? El debate entre la religión y la ciencia ha existido desde hace muchos años con el fin de darle más poder y veracidad a alguno de los dos bandos. Junto a esta cuestión se ha creado el choque entre la idea del creacionismo y la evolución para dar explicación al origen del mundo en el que vivimos. Los humanos son seres en constante cambio y en búsqueda de verdades para así satisfacer dudas generadas por los límites de sus conocimientos. Richard Dawkins es un biólogo teórico evolutivo británico, el cual en una conferencia TED compartió sus conocimientos en relación al evolucionismo y al creacionismo. Su idea fue bastante clara durante su intervención. La ciencia y la religión no pueden ir de la mano, son corrosivas entre sí. Se pueden generar algunas impresiones después de escuchar a dicho personaje expresar sus conocimientos en relación al tema. Entre ellas la idea de defender y respaldar el creacionismo salvando algún u otro argumento propuesto por Dawkins. En primer lugar, el hecho de que el creacionismo no pretenda buscar una explicación biológica al origen del mundo, mientras que la base del evolucionismo sea ese, vuelve la comparación un tanto cuestionable. Por ese mismo hecho, la idea de que la ciencia y la religión son opuestas no tiene lugar, ya que buscan y se basan en cosas distintas. El religioso no necesita evidencias científicas ni las busca para crear y practicar su fe. Dawkins durante la conferencia, más allá de enfocarse en el evolucionismo, habla del ateísmo y la religiosidad y lo distante que se encuentran esas dos maneras de vivir. La ciencia y la religión no son incompatibles. La ciencia nos educa en cómo funciona el mundo físico y cómo es, mientras que la fe nos educa en cómo usar dichos conocimientos, los valores que deberían guiar su uso. Esa simple comparación fue articulada por el político británico Tony Blair en un debate junto a Christopher Hitchens en relación a si la religión es buena para el mundo o no. Esta cita brinda un enfoque distinto a la fina brecha que Dawkins traza para encontrar una idea en común entre el creacionismo y el evolucionismo. En realidad, el equilibrio entre esas dos teorías existe entre la misma población humana, ya que es una verdad el hecho que no van a dejar de existir personas religiosas, ni van a dejar de existir personas que se satisfagan con el conocimiento proporcionado por la ciencia. Uno de los primeros argumentos que usó Dawkins para sustentar su idea principal es que lo verdaderamente complicado para la ciencia es explicar la complejidad de los seres vivientes. La base del creacionismo es el punto débil de la ciencia, ya que la idea principal de la teoría de la creación es que los seres vivientes son tan perfectos que no pueden existir por casualidad. Debe haber un diseñador más complejo de por sí que lo que crea. Dawkins hace énfasis en que la complejidad es el problema que toda teoría biológica tiene. Sin embargo, proporciona la solución refiriéndose a Darwin. La selección natural es tan elegante porque soluciona el problema de la complejidad en la simplicidad. A través de procesos pausados y paulatinos, la selección natural proporciona la explicación sobre el origen de las especies, por ende el origen del mundo. Asimismo, señala que el religioso que se considere evolucionista es porque se está mintiendo. Por consiguiente, el profundo entendimiento del darwinismo es corrosivo para la religión. Dawkins dice que el creacionismo no tiene ningún argumento científico, y es que precisamente eso es, el creacionismo, la religión, no pretende encontrar una explicación científica para el origen de las cosas, para eso está la ciencia. Como segunda idea que expresa Dawkins para argumentar sus ideales, se encuentra el hecho que la religión enseña a la gente a estar satisfecha con situaciones triviales sin explicaciones, y así alejar a las personas de la hermosa y verdadera definición. No insisten en buscar evidencias. Mientras que una de las bases principales de la ciencia es dar razón a los fenómenos de la vida como la conocemos, la religión a través de la fe sacia una espiritualidad presente en la condición humana que no desaparecerá. Entre los últimos puntos de Dawkins señala en la conferencia TED es que debe existir una relación entre la inteligencia de las personas, el coeficiente intelectual IQ, con la religiosidad. Hace referencia a los políticos, al decir que con fines políticos y de manipulación usan la religión para manejar masas en vez de ser honestos y verdaderamente expresar lo que opinan como hacen los ateos científicos coherentes con ellos mismos. Se ha creado una fobia alrededor de la palabra ateo. Como consecuencia, existe la palabra agnóstica, que se le contribuye más respeto y señala entonces que los inteligentes podrían usar el término agresivo mientras que los ordinarios no.
Así pues, de manera discriminatoria, en los últimos minutos dice que si se logra inculcar el ateísmo, el impacto político sería mucho mayor. Una vez más, es él quien le atribuye a la espiritualidad, ya sea creyente o ateo, intereses políticos y económicos. Sin embargo, dichos argumentos son esperados, puesto que vienen de una persona con poca, sino nula espiritualidad y fe. Por ende, se vuelve dudosa su intervención en relación a la religión por falta de experiencia y entendimiento. Si no podemos sacar la religión del mundo porque muchas personas con fe creen en ella y lo hacen profundamente, veamos al menos cómo la religión puede ser una fuente de bienestar. Blair, en su debate con Hitchens, hace un llamado a la aceptación, por consiguiente es válido y a su vez inteligente contemplar la posibilidad de que la religión y la ciencia dejen de estar en conflicto y se respete que ambas son parte constante de nuestra realidad. De esta manera se enfocarán los pensamientos inteligentes de esas personas en encontrar más puntos en común y más ideas para así lograr que la religión sea una fuente de aspectos buenos para la humanidad en vez de ver cuál de las dos proporciona verdades universales.